¿De qué tamaño es la crisis que vive el sistema penitenciario en nuestro país? Bueno, el tamaño es bastante grande, no podríamos cuantificarlo, pero una realidad es la siguiente, y para ir poniendo un poco en perspectiva esto. En el año 1997 en el país había 455 prisiones. En 2015 había 389 cárceles en todo el país. Es decir, hubo una disminución. Esta disminución en más de 60 prisiones lo que provocó es que al interior de los centros penitenciarios había que reubicar a la población penitenciaria y a otros había que liberarlos o otorgarles alguna otra beneficio carcelario. Entonces, el problema que se gestó desde el sexenio pasado es un mayor hacinamiento dentro de las prisiones en nuestro país. Ese es por un lado. El otro problema es que a raíz de la lucha al narcotráfico emprendida por la Presidencia de la República, lo que se provocó es enviar a delincuentes vinculados a la delincuencia organizada a diversos centros penitenciarios, por una simple y sencilla razón. No todos están en prisiones federales, sino están en prisiones estatales. Lo vemos en el caso de Nuevo León, donde desde hace varios años los motines han estado asociados a grupos de la delincuencia organizada. Entonces la magnitud del problema pues es mayúsculo porque no existen las condiciones necesarias dentro de las prisiones para poder contener a la población que en ellas está. Por una razón, las prisiones más o menos en promedio en el país están diseñadas, están construidas para albergar a 2,000 internos, pero puede haber prisiones que tengan 6,000, 7,000 internos. Por lo tanto, hay una sobrepoblación en el ámbito carcelario. Y esto provoca necesariamente toda una serie de problemas al interior de las prisiones, y cuando se presentan casos como el que acaba de suceder, de trasladar a un reo considerado como peligroso, bueno, a otro centro penitenciario se provoca otra serie de problemas. Doctor, porque sí, concluya, perdón. Y la otra situación es la corrupción dentro de las prisiones. Lo que no podemos negar es que dentro de las cárceles hay una enorme corrupción que necesariamente las autoridades deben de estar al tanto de ellas. La solapan o participan, cualquiera de las dos. Y frente a este panorama que nos informa usted, doctor Martín Barrón Cruz, ¿qué medidas adoptar para revertir la situación actual del sistema penitenciario en México? Bueno, esto es muy complejo porque hay una falta de voluntad política por tratar de ver la situación de las cárceles. Además, las prisiones se han convertido también en un enorme negocio. ¿Por qué razón? Simplemente habrá que pensar cuánto nos cuesta mantener a un reo por parte de las autoridades, cuánto dicen que se invierte en los reos, pero cuánto es el negocio que genera la cárcel. ¿Por qué razón? Porque sabemos que hay extorsión, tanto internamente, es decir, presos que extorsionan a otros presos, como resultó en los videos de estos días, o bien desde la cárcel se extorsiona hacia afuera, es decir, a personas que están ciudadanos comunes y corrientes. Pero además también, por ejemplo, las televisiones, los radios, los celulares tienen un costo dentro de la prisión. Si yo aplicase el reglamento a rajatabla en una cárcel y quitase todos estos beneficios, inmediatamente tendría un motín. Pero alguien los renta, alguien obtiene un beneficio de esto, pero también pues falta el mercado de drogas, que sabemos que es amplísimo, sabemos que falta una parte de corrupción, de prostitución dentro de las prisiones, fundamentalmente masculinas, y hay un sinfín de lujos que se dan dentro de las cárceles en nuestro país y que se han dado cuenta en los últimos meses, pero no existe en realidad la voluntad política por hacer algo. Porque dentro de la Constitución dice que el objetivo de las prisiones es la reinserción social de las personas. Pero ¿cómo vamos a lograr la reinserción social si una persona que compurga una pena, es decir, que cumplió su sentencia, cuando sale se le piden antecedentes penales?
o no penales. Y sin embargo, pues obviamente los va a tener porque a pesar de que ya compurgó, no se eliminan estos. Y además, en otros casos, por ejemplo, en Guanajuato, si una persona sale de la prisión, van a tardar 5 años en mandar el trámite administrativo, los oficios correspondientes, para decirle a la Procuraduría que ya cumplió la sentencia. Es decir, durante esos 5 años, ¿qué va a hacer esta persona? ¿Va a encontrar trabajo? No, dificilísimo. O sea, entonces, aquí hay un problema estructural que hay que replantear todo lo que está sucediendo con las cárceles. Pues porque sí. desde la década de los 70 se ha sostenido que las cárceles, no solo en México, sino a nivel mundial, están en crisis. El sistema penitenciario es un sistema que lleva más de 40 años en crisis, y no solo en México, sino en gran parte de los países de América Latina, cuando Muy en bien. otros países la tendencia además es la disminución de las sentencias. Y en México tenemos un problema. Nuestros legisladores y políticos piensan que incrementando las penas a los delitos, con eso se va a solucionar el problema delictivo. Muy bien. Menudo problema. No es la solución.